Hola, hola. Hoy llegamos un poquito tarde, unos minutitos. Vamos a esperar a que lleguen las otras chiquillas. Ay, hoy fue un día de carreras. Vamos a ver quién llegó, a ver quién me escribe, quién es. No me sale todavía quién es. A ver, Jenny o Mariulín o Yoli, si ya llegaron, me escriben porfa. Ay, ¿qué es eso? Creo que no veo a nadie. Hoy estamos con el capítulo 2 de Este dolor no es mío y esperaremos a nuestras amiguitas. Hola, hola, Germán. Gracias. Yo pensé que no estaba transmitiendo porque no veía a nadie. Ya llegó Jenny. ¿Cómo que rechazaste la invitación, Jenny? Vamos a ver. Ay, ya. Siempre Hola, hola. más tarde, sí. Siempre llega tarde. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hoy me agarré un poquillo Ay, tarde, ya, no te ya. avisé en el grupo que hoy íbamos a estar, pero bueno, será lo que tiene que ser. Tranquila. No, así será. Sí, vamos a ver si llega, porque no vi que no contestó Yoli, no sé si es que aún no ha llegado. Pues que si me escribo, si me salgo, No, me no, salgo no, de la. no ha llegado Yoli. Yoli ni siquiera lee los Ah, mensajes porque creo que tenía un asunto ahí y iba a ver si podía llegar a tiempo. ok. Pero sí contestó. Vamos a ver. ¿Vos lees lo que Eh, dice Germán? Es que ya como estás en, ya no veo lo que dice. dice, no importa el tiempo, lo que cuenta es lo que delega. Gracias, Germán. Eso es calmando nuestra angustia. Miyagi, necesita que me cambie de blusa para ver los comentarios. No, porque lo lees vos. Esperemos a que llegue Bueno, Marilú y si no Marilyn. y si no empiezo a leer yo. Es que quisiera que esta primer parte, porque traté de ver si lo podía ver desde el libro que Marulín nos envió, pero no me abre.
Ah, ya me abrió. Ah, ¡Qué dicha! no. Ok, si no, yo leo la primera parte. Ujú. Vamos a ver si por este lado se ve mejor. No. Ok, si no, yo leo la primera parte. Si logro leer esta letra diminuta, porque tendría que leerla en la tablet. Ya leí el capítulo 2, ¿cierto? Sí, capítulo 2. Generaciones de... 3 generaciones de Shared Historia Familiar. Ok, chao. Ujú. Vamos a ver si llega Marulín. Ay, que hoy le Bueno, funcione el Inter. ojalá, Dios quiera. Tan raro, porque no habrá ingresado, porque ya se vio tu mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Sí, sí, es extraño que no haya llegado. Ay, ya llegó Gaby. Bueno, si no Ah, qué ponemos a bueno. Gaby a leer, le da algo, con una lectura más. Ujú. Qué bueno. Ah, ujú. Gaby, ¿puedes compartir el enlace? Creo que Yoli no ha llegado a tiempo y vamos a tener que leer nosotras la parte de Yoli. Ay, sí, porque yo Ay, ya llegó Marulín. ay, qué dicho. Sí. Ujú. Ay, ¿qué dice Gaby? Hola. Dice, ahí le mandé invitación a Maru y a Yoli. Ay, gracias. Ujú. Gracias, Gaby. Ya compartiste el enlace. Eres una maravillosa patrona. Y si no, va a tener que venir Gaby a ayudarnos a leer también. Sí. Apoyar el equipo. Gaby, Gaby. ¡Ay, se Ay, salió no, Gaby! Marulín no ha podido ingresar. Sí, se salió. Es Marulín, no ha podido No puede. ingresar. Sí, la jefa. Esa es la patrona. Nos tiene aquí. A mecate corto. Gracias, Gaby. Vamos a ver si yo puedo leer esta mini letra. ¡Ay, sí, sí puedo! ¡Qué bien! Bueno, demos un ratito a ver si Maruli... ¡Ay, yo tengo un móvil igual a ese que tienes ahí! Porque como que ¿Ah? loca, te voy a hacer lo mismo que me haces cada vez que yo no quiero entrar. Sí, Jenny, yo tengo uno igual a ese. ¿Un qué? Un móvil. ¿Cómo se llama ese móvil que suena bonito? Ah, ya, esto. Ah, Uno igual. ¿sí? Bueno, Gaby, Suena bonito. según las encuestas, vas a tener que entrar a leer con nosotras. No, ojalá Marulín también pueda volver a entrar. Hola, Denise. Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Y cómo están tus niños? Tan hermosos y esa mamá tan valiente y preciosa que tienen. Vamos a ver si está Marulín. No, no está Marulín. No puedo, ay, sí es cierto que está enfermo. Lo olvidé, perdón. Ah, ¿quién? La perrita. No, no, no. Su hijo menor. Ah, el hijo. Sí. Ay, no me sé los nombres de los hijos de Gaby, perdón. Y recién se va al médico. Ah, ok, ok. Muchas gracias más bien por la ayuda que nos diste en medio de tanta Sí, trifulca. tiene tos. Bueno, Tos, si tos. querés empiezo yo con la lectura de Yoli y te fijas si llega Marulín para agregarla, ¿ok? Ok, vamos a ver, vamos a leer de este que no tiene tantos recortes como el nuestro. Ay, huepuchis, espérese. Ay, mi Gaby, espero que tu niño se mejore y se alivie. Sí, vas a ver que Un ahorita va ladito para tu bebé, mi Gaby. fuerte.
Sí, y en medio de eso también nos ayuda. Gracias. Ujú. Bueno, voy a empezar con el capítulo 2. 3 generaciones de historia familiar compartida. El cuerpo familiar. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la infancia de... Perdón, Yali, Ya dice llegó. Marulín que si le podemos enviar la invitación. Ya que tu bebé se mejora. Ok, ya permaneció. Mándame. Ahí está. Gracias. Hola, Marulín. Hola, Marulín. Hola, Hola, Marulín, bella. lindas. Bueno, Ya. Ella te muestra aquí. bueno, voy a seguir Gracias leyendo por el capítulo de Yoli y si no, ahí nos vamos dividiendo, nos dividimos la última parte entre todas, a ver cómo nos va. Ok. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les dieran respuesta a mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos, más ajenos. Suele parecer que en el seno de la familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. Y a mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar, que continuar quizás cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. Este es de Carl Jung, este texto, del libro Sueños y Pensamientos. La historia, y ya empieza el escritor con lo suyo, la historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran. En tu forma biológica más temprana, la de óvulo no fertilizado, ya está compartiendo entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaban presentes en los óvulos de tu madre las células precursoras del óvulo del que te desarrollaste tú. Esto significa que antes de que naciera tu madre, siquiera ya estabais en un mismo cuerpo de tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. 3 generaciones compartís un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes retomar tu concepción de manera similar por línea paterna. Las células precursoras de espermatozoos del que te desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando éste era un feto en el vientre de su madre. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda, lo digo como viene, y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre evolución de óvulo y de los espermatozoides. Los espermatozoides de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre nació ya en su provisión de óvulos para toda la vida, desde el momento en que sus óvulos quedaron formados, toda la vida, desde la abuela, esas células dejaron de dividirse. Y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos fertilizado por un espermatozoide de tu padre terminó por desarrollarse.
hasta que ambos tipos de precursores de los óvulos y de los espermatozoides pudieron quedar, pueden quedar marcadas por los hechos, con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Con los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su traumática sobre su adolescencia, sobre la adolescencia de tu padre, siguieron desarrollándose durante su traumática hasta casi el momento mismo de su concepción. Esto tiene una consecuencia de amplitud importante, como veremos al estudiar las investigaciones más adelante. La biología celular. Vamos a ver cómo voy con respecto a esta otra lectura. Los científicos creían antes que los genes de nuestros padres estaban en modelo estaban el modelo a partir del cual construimos y que solo nos hacía falta la dosis adecuada de orientación y de nutrición para que nos desarrollemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, que las influencias del entorno empiezan a moderarnos emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción, y este proceso de modelado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias, emociones positivos y negativos pueden afectar a nuestro ADN. El doctor Lipton, en calidad de profesor y de investigador, ¡ay, qué hice! En una facultad de medicina. Suave, porque es que esa es la pereza de hacerlo desde aquí, porque donde lo toco se me pasa. Okay. En una facultad de medicina estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células recibían y procesaban la información. Siendo profesor e investigador de la Universidad de Stanford entre 1987 y 1992, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de las membranas celular y controlar la conducta y la filosofía de las células, de que a su vez podían activar un gen o silenciarlo. Sus ideas y sus descubrimientos, que fueron polémicos en su época, han sido confirmados después por muchos investigadores. Gracias a sus trabajos con células animales y humanas, contamos ahora con una ventana de la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno desde la madre hasta su hijo no nacido. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor, la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta, juntos con los nutrientes la madre libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios físicos, metabólicos y de conducta tanto en el cuerpo de la madre como en el feto. Las emociones
crónicas o repetitivas, como la ira y el miedo, pueden marcar al hijo preparando o Reprogramando. preprogramando en esencia el modo en que se adaptan los niños o las niñas a su entorno. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más contrañidos en las vísceras, con los que se envía la sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de la lucha o huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Ya se han publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar a los hijos el estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre del embarazo. En uno de sus estudios publicado en 2010 en la revista científica Biologic Psychiatry, se exploraba la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona cortisol, que regula el estrés, en el flujo amniótico de 125 madres embarazadas por determinar factores de estrés similares. Nacemos dotados de conjuntos concretos de herramientas que nos sirven para sobrevivir. Esto es bueno. Por una parte, nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades con una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Aunque este instinto sea útil ante las amenazas de las bombas, una reacción de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad, aunque no haya ningún peligro. En tal caso, existía una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sentir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Estos cambios adaptativos se pueden, por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epigenéticas, que se adhieren al ADN y dicen a la célula que active o que silencie un gen denominado. En el entorno externo hay algo que afecta el entorno interno, y cuando nacemos te lo esperas. Hay algo que afecta, no, te lo esperas. Un gen que está funcionando de manera distinta. Dice Yehuda, la secuencia del ADN en sí no varía,
pero su expresión sí cambia. Causa de las etiquetas epigenéticas, las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencia en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos de estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos, poco después de la fertilización. Antes de que pudiera afectar a la generación siguiente, ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos en el disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten en efecto a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides que un día se convirtieron en nosotros. Las etiquetas epigenéticas más común es la etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de la proteína a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud a manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan regularidades de la metilación del ADN, metilación del ADN, que se puede transmitir a generaciones posteriores junto con una predisposición, problemas de la salud física o emocionales. Vos ibas a leer, Jenny, a partir de... Sí, Miguel, y ya que como en este libro que tú leíste es más diferente un poco a Sí, este, por eso entonces yo lo estoy estoy perdida. citando. Vamos a ver, cambiemos un poco. ¿Puedes leer a partir de aquí, Marulín? Los muchos genes a los que afecta el estrés. Los señores saben que cuando se produce un factor de estrés, espérame. Hablaba genes útiles o dañinos, ahí te quedaste, ¿no? Ajá. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN que se pueden transmitir a generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de salud física o emocional. Espérame, ya me perdí. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula ARN no codificante, llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los numerosos genes a los que afecta el estrés se encuentran el CRF1 y el CRF2, receptores de hormona liberadora de la corticotropina 1 y 2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Los genes
CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que tienen estos niveles elevados. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor Jaime Hackett de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió a Yehuda en 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas del estrés se transfieren, en efecto, de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y que desarrollaron más tarde TEPT, trastorno de síndrome postraumático, dieron a luz a niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran, además, más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado el síndrome de estrés postraumático tras el 11 de septiembre respecto de las que no lo habían desarrollado. Yehuda y su equipo del hospital Mount Sinai, déjame ver dónde voy, aquí. Yehuda publicaron en agosto de 2015 en la revista científica Biological Psychiatry un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de Yehuda analizó una región determinada del gen FKBP5 asociado a la regulación del estrés y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podían explicar por los traumas que habían vivido los padres. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo pueden influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Eric Nestler ha escrito en un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de depresión, publicado en la revista JAMA Psychiatry en febrero de 2014. De hecho, se han demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Las madres embarazadas que desarrollaron el síndrome de estrés postraumático después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban más con los ruidos fuertes y al ver a personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas. Ha escrito en la revista Psychology Today el psiquiatra David Sack.
especializado, ya me perdí, en adicciones. Los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar a veces su propio síndrome, que llamaríamos síndrome secundario. El doctor Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron el síndrome sufren síntomas similares. El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo de los del padre. Los hijos de un padre o una madre que sufrieron traumas durante el genocidio en Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de los australianos que combatieron en la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidio superior a la de la población en general. La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indios americanos, aquí voy, que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. Albert Brender, historiador y abogado cherokee, especializado en derecho indioamericano, propone que el trauma intergeneracional que sufren los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wounded Knee. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún suicidio. El doctor Lemanuel Lee Bitsoy, miembro de la Nación Navajo e investigador asociado de genética en la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El doctor Bitsoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar por fin pruebas tangibles que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indoamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya, y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas de trauma transgeneracional en el mundo actual. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra, la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de las vivencias, a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por lo tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800,000 personas, tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas, semejantes a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que ellos nacieran. Es un fenómeno que cabía esperar. Todo lo que no se dice se transmite, afirma el psiquiatra Nasun
Mundi Yandamutsa. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Rutakile Vizosa llama un contagio del subconsciente colectivo. Yehuda afirma que los hijos de madres que sufren síndrome de estrés postraumático tienen el triple de posibilidades de que se les diagnostique. A su vez, un síndrome de estrés postraumático que los niños de los grupos... dice, tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique el síndrome que los niños de los grupos de control. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de posibilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido dicho síndrome. Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar las diferencias entre los síntomas de los niños en función de si el síndrome les fue transmitido por la madre o por el padre. Ha descubierto que el síndrome de estrés postraumático paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el estrés materno, el síndrome materno, aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Déjame sacar a mis perros. A ver, vámonos. Sálganse. Órale. Vámonos. Perdón. Ok. A ver, ¿cómo vamos? Marulín, ¿ves Dime, que hay un subtítulo que dice la herencia epigenética? Pronto vas a llegar ahí. Sí, ya voy a llegar ahí, espérame. Okay, cuando llegas ahí, empieza Jenny. Déjame ver si ya voy a llegar. Déjame ver. Ya casi llego. Sí, ya casi llegas. Casi llego, sí. Bueno, dice, dificultades para calmarse. Yehuda expone más concretamente. Llévense a los perros, por favor. Que los hijos de padres que tuvieron síndrome de estrés postraumático tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron el síndrome se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del holocausto solían quejarse de que sus madres les tenían un apego excesivo. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestro padre se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que ésta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del Holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo. Variaciones que dependían de si sus madres eran muy jóvenes o eran personas adultas durante el Holocausto. El síndrome de estrés postraumático de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes. Como vimos en el caso de Gretchen, los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas, no solo los de la guerra, sino los de cualquier hecho, lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada, pueden llevarnos a revivir, en el sentido de volver a vivir, síntomas de traumas del pasado. Dice Sack, el trauma se extiende por la sociedad
además de intrageneracionalmente. La herencia epigenética, ahí va. ¿Va? Nayeli. Bueno, ya. La herencia epigenética. Es solo recientemente que los científicos han comenzado a comprender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda un trauma. Para obtener más información, los investigadores han recurrido a estudios con animales, debido a que los seres humanos y ratones comparten una sorprendentemente similar genética plan 99% de los genes en los seres humanos tienen homólogos en ratones. Estos estudios nos proporcionan una lente para ver los efectos del estrés heredado en nuestras propias vidas. Esta investigación es valiosa por otra razón. Como una generación en ratones es aproximadamente 12 semanas, estos estudios multigeneracionales pueden producir resultados en un tiempo relativamente corto. Un estudio similar llevado a cabo con seres humanos podría llegar a tardar hasta 60 años. ¿Ya me escucha bien? Sí, se escucha bien. Los cambios químicos en la sangre y cerebro, los óvulos y espermas en los ratones están siendo vinculados a los patrones de los comportamientos tales como la ansiedad y la depresión. En las generaciones posteriores, los estudios realizados sobre la descendencia, por ejemplo, han demostrado que el estrés de la separación materna causó cambios como de expresión genética que pueden ser rastreados por 3 generaciones. En uno de esos estudios, los investigadores impidieron que las hembras de alimentar a sus crías durante un máximo de 3 horas al día durante sus 2 primeras semanas de vida. Más tarde en la vida, su descendencia exhibió un comportamiento similar a lo que llamamos la depresión de los seres humanos. Los síntomas parecían empeorar como los ratones de edad avanzada. Sorprendentemente, algunos de los machos no expresaron los comportamientos por sí mismos, pero apareció para transmitir epigenéticamente los cambios de comportamientos a sus descendencias femeninas. Los investigadores también descubrieron alterados cambios de metilación y de expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes implicados era el gen CRF2, que regula la ansiedad en ratones y seres humanos. Los investigadores también encontraron que las células germinales, el huevo y el precursor celular como de espermas, así como el cerebro de la descendencia se vieron afectados por el estrés de ser separados de sus madres. En otro experimento con ratas, la descendencia que recibieron bajo niveles de cuidados maternos eran más ansiosos y más reactivos. El estrés en la edad adulta, que eran las ratas, que recibieron altos niveles de cuidado materno, este patrón se observó en el estrés de múltiples generaciones. Es el conocimiento común que los niños que han sido separados de sus madres pueden experimentar desafíos como resultados. En estudios con ratones machos, cachorros que fueron separados de sus madres mostraron aumento de por vida en su susceptibilidad al estrés y la descendencia generada, que mostraron patrones similares de estrés durante varias generaciones. En uno de esos estudios realizados en el estudio de investigación en el Instituto de Investigación del Cerebro de la Universidad de Zúrich, en 2014, investigadores sometieron a los ratones machos a periodos repetidos y prolongados de estrés intenso, separándolos de sus madres. Después, los ratones traumatizados exhibió un número de depresión, síntomas. Luego, los investigadores tenían los ratones
Sí, se entenderá bien, es que está como raro, pero bueno. Reproducen y descubrieron que las crías en tanto la segunda y tercera generación mostraron los mismos síntomas de trauma a pesar de que nunca haber experimentado ellos mismos. Los investigadores también descubrieron números anormales altos de material genético microRNA que regula la expresión genética presente en el esperma. Esperen, ya les prendo acá el ventilador. Ya. En el esperma. La sangre y los hipocampos de los ratones traumatizados. El hipocampo es una región del cerebro implicada en las respuestas de estrés. Los niveles anormales de microARN también se descubrieron en la sangre y los hipocampos de ratones de la segunda generación, aunque los ratones en la tercera generación expresaron los mismos síntomas de trauma, al igual que sus padres y abuelos. Números elevados de microARN no fueron detectados, lo que lleva a los investigadores a especular que los efectos de comportamiento de un evento traumático pueden expresar por 3 generaciones, pero quizás no más allá de eso. Con el equilibrio de los microRNA en el esperma, hemos descubierto un factor clave a través del cual el trauma puede ser transmitido, explica Isabel Mansuy, coautor del estudio. Ella y su equipo actualmente están estudiando el papel de los microRNA en la herencia de trauma en los seres humanos. Lo que hace que la investigación del ratón tan intrigante es que la ciencia ahora puede corroborar cómo las dificultades experimentadas en una generación puede llegar a ser el legado transmitido a la siguiente. En cuanto a las posibles implicaciones de todo esto, tenemos que preguntarnos lo que realmente está siendo transmitido a nuestros hijos. En el estudio que incluyó a las crías de ratones machos estresados llevados a cabo en la Escuela Universitaria de Medicina de Emory en 2013, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos podrían transmitirle a las generaciones posteriores a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN. Los ratones en una generación fueron entrenados para temer un olor similar al flor de cerezo, llamado acetofenona. Cada vez que fueron expuestos al olor, recibieron simultáneamente una descarga eléctrica. Después de un tiempo, los ratones conmocionados tenían una mayor cantidad de receptores de olor asociados con este olor particular, lo que les permite detectarlo a concentraciones más bajas. También habían ampliado las áreas del cerebro dedicadas a esos receptores. Los investigadores también fueron capaces de identificar cambios en los espermas de los ratones. El aspecto más interesante del estudio es lo que ocurrió en las próximas 2 generaciones. Tanto los cachorros y Grand Pups, cuando se expone al olor de la flor, se convirtieron en saltos y evitaron que, a pesar de nunca haber experimentado antes, ellos también mostraron los mismos cambios cerebrales. Los ratones parecían heredar no solo la sensibilidad al olor, sino también la respuesta de miedo asociado a él. Brian Díaz, uno de los investigadores del estudio, sugiere que hay algo en el esperma que está informando o permitir que la información sea heredada. Él y su equipo observó anormalmente bajo la metilación del ADN, tanto en el esperma de los ratones padre y en el esperma de la descendencia 65, aunque el mecanismo exacto de cómo la experiencia traumática de los padres se almacena en el ADN está todavía bajo investigación. Díaz dice que corresponde a antepasados para informar a sus crías que en un entorno particular
era un ambiente negativo para ellos. Este estudio en particular proporciona evidencia convincente de lo que el término investigadores herencia epigenética transgeneracional, la idea de que los comportamientos pueden pasar de una generación a otra. Cuando trabajo con las familias, en mi práctica a menudo veo patrones recurrentes de la enfermedad, la depresión, la ansiedad, las luchas de la relación y la dificultad financiera. Y siempre me siento obligado a mirar más profundamente qué eventos sin explorar en una generación anterior de unidades de la conducta del hombre que pierde todo su dinero en el hipódromo, o la mujer que elige ser íntima únicamente con hombres casados, cómo se han influido en sus herencias genéticas. Días de su grupo están esperando para llevar a cabo más trabajo para determinar si los efectos similares se pueden ver en los genes de los seres humanos. Hasta que los datos se examinen en los estudios en humanos que abarquen varias generaciones, las investigaciones actuales a los animales sin duda nos pide hacer una pausa y considerar la forma en que se nace comportamientos compartiendo el esfuerzo de nuestros padres y abuelos. En un estudio del 2013 que involucra ratas hembras publicado en Biological, investigadores de la universidad, no sé el nombre, bueno, hay una palabra larguísima en inglés. Salomón descubrió que sigue a decir con lo que sigue. Salomón describió que incluso el estrés relativamente suave antes de la concepción y el embarazo fue lo suficientemente importante como para afectar a la descendencia. Varias de las ratas fueron expuestas a un estrés leve, como los cambios de temperatura, ya en 45 días después de su nacimiento, lo que equivale a la adolescencia en los seres humanos. Sorprendentemente, los efectos eran mensurables en la próxima generación. Bueno, hoy creo que no hay mucho que comentar. Hoy la lectura posiblemente a los que nos escuchen les va a parecer un poco aburrida, es absoluta y totalmente científica para explicar por qué pasa lo que nos pasa científicamente. Así que posiblemente se va a brincar esta lectura a la mayoría de las personas, porque la mayoría del tiempo esta parte no nos interesa tanto. Pobres, ¿qué dice Gaby? Pobres ratitas. Sí, pobres ratones, sí. Todo lo que pasan por nosotros, el montón de enfermedades y hasta los cosméticos. Increíble que tengamos, ahí decía en el libro que teníamos como el 90 y yo no sé qué por ciento de, como de igual, ¿de qué? 99% de similitud genética con los ratones. Con los ratones tenemos los humanos. Sí, por eso son los más usados, los ratones y los monos, son los más usados para hacer todo este montón de cosas, pero de ahí nos ayuda mucho que ellos estén, pobrecitos, siendo sacrificados. Creo que la próxima lectura va a ser un poco, tal vez les parezca un poquito tal vez más atractiva que la prueba científica, y es la mente. La familia es el que, ¿no? Eso espero. Sí. La mente, yo pienso que esta versión que tenemos, la primera, es como versión original, traducida directamente del inglés, pero sin hacer la traducción real al español, ¿no? Entonces, por eso está confusa, ¿no? Sí. Y bueno, pues, bien como dices, pues es un lenguaje técnico, científico, ¿no? Sustentado en estudios y con nombres ahí, pues, muy específicos de la ciencia, ¿no? Pero esperemos que el capítulo 3 nos traiga algo más puesto sobre la tierra.
Así es. Sí, yo creo que hoy pues no tenemos mucho que decir, no somos científicas, más o menos entendimos de dónde viene nuestra genética y cómo se pasa de un familiar a otro, pero aparte de eso, creo que, bueno, por lo menos yo, ¿ustedes tienen algo más que comentar? Bueno, pues yo hice algunas notas ayer, a ver si les entiendo. Bueno, que con base en, bueno, esta información científica, pues nos da como herramientas, ¿no? Como para encontrarnos para la autoinvestigación, ¿no? Para decir, estoy yo reaccionando de tal o tal forma, pero tampoco como un determinismo, ¿no? Porque, pues tú sabes, la ciencia es determinista y dice si A, entonces B, y entonces C, ¿no? Pero fundamentadas en lo que nosotras hemos estado trabajando, en donde si todos, aquí yo puse, si todos somos uno, entonces no existe el tiempo, porque el tiempo es una ilusión, de tal manera que todo lo que nos pasó atrás es parte de nuestra misma ilusión. Ajá. Y que sí es una manera, como puse aquí, déjame ver, puse aquí, es una herramienta que nos ayuda a ver en cuanto al autoconocimiento, ¿sí? Para conocer nuestra conducta. Pero de ahí hay que saltar a la otra parte que es la profunda, que es la autoinvestigación, ¿no? Que no nada más es ver, mi abuelito le pasó esto, mi papá o mi mamá estuvo estresada en el tercer mes y bueno, ok, ya lo sé, ese es el conocimiento, ¿no? De mi conducta o una razón posible de mi conducta. Ahora, esta es mi conducta, ahora me tengo que autoinvestigar y ahora tengo yo que trabajar el perdón en mí y el perdón en los otros, pero ya como un nivel posterior a esto que nos está mostrando el libro, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse no quedarnos ahí, las razones de cómo experimentamos la vida, porque esas son las razones de cómo experimenta la vida nuestro personaje, cómo lo experimentas tú, cómo lo experimenta Jenny, cómo lo experimenta Yolanda, ¿no? Pero ahora de ahí hay que brincar, ahora me autoinvestigo, hago silencio, porque el tiempo es hoy. Cuando Sí. yo tengo que mirarme a mí, es hoy, ¿no? Independientemente de nuestra línea consanguínea, independientemente del karma, del nivel de iluminación, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí hay que tener, pues aquí hay que regresar y no irme por las ramas viendo que si mi abuelita, que si mi tío, sino regresar a mí. Y entonces entrar en autoinvestigación y es posible que todo esto que está desde el punto de vista científico determinado, condicionado, se pueda erradicar, se pueda sanar. Independientemente a veces si somos capaces de ver, porque a lo mejor nadie supo cómo vivió mi abuelo y ahí está la causa, ¿no? Y yo no la voy a poder investigar porque ya ni mis tíos ni nadie están. Pero entonces yo con mi capacidad de autoobservación y de autoinvestigación, partiendo de las enseñanzas del curso de milagros, puedo sanar a partir con el perdón, ¿no? Yo Sí, pienso que hay más o menos de lo que te entiendo es que, por ejemplo, esta herramienta nos permite conocer de dónde viene ese sentimiento, pero está en nuestro presente, en nuestra actitud y voluntad el cambiar eso, el aceptarlo, perdonarlo y hacer algo nuevo, que es más o menos de lo que he visto de los videos que hemos visto de los que son las constelaciones. Aunque no es posible realmente a lo mejor detectar el suceso en el pasado. A veces sí, pero a veces no. Entonces,
independientemente de que sepamos o no lo que les pasó a nuestras generaciones anteriores, tenemos la posibilidad de liberarnos, ¿no? Esa es mi opinión, de que esos fueron mis apuntes que tomé. No, pues, buenísimo, buenísimo, porque yo solo escuchaba a los científicos y al ADN y sí entendí que es una explicación científica de cómo se transmiten todos en los genes todas estas cosas, que no solo es algo que está en la mente, sino que está en este cuerpo. Pero aparte de ahí, por supuesto que profundizaste súper bien, súper interesante. Jenny, ¿tienes algo que decir? No, agradecerles y agradecerles y sí lo mismo, pues darnos cuenta que pues lo de los genes y lo de la ciencia y todo esto pues está muy interesante también, ver cómo las ratas reaccionaban ya en las últimas, ya con miedo, sin sentir el olor, bueno, algo así entendí porque yo soy como malita para entender, pero ver como que se les quedaba algo en el inconsciente o como un miedo que hacia ellas no hayan sido sometidas a los choques eléctricos. Esta nueva generación sentía un miedo de olor, más o menos fue lo que entendí. Entonces ver cómo se puede heredar eso, pero también se puede ir uno por el otro lado del curso de milagros que nos enseña a liberarnos, o lo mismo que nos quiere enseñar este libro. Simplemente el libro nos quiere enseñar que este dolor no es mío, como a liberarnos de herencias heredadas y es cortar con estos lazos y por ejemplo el estrés y miedo que pudo haber sufrido mi mamá en mi embarazo, pues decir que esto ya no me pertenece y esto no soy yo, no es mi identidad. Entonces también seguramente el libro nos va a enseñar en algún punto a liberar esto. Ok, ¿alguna de ustedes puede leer los mensajes? Leí que ya llegó Yoli, que notificó Gaby, pero la he tratado de agregar 2 veces y me dice que ya no puedo agregar más gente. Bueno, hoy pudimos entrar más gente de lo que en otros programas se ha podido, pero no sé si es que Facebook redujo o no se han hecho los cambios para los de agregar más gente, pero me dice que no puedo agregar más gente. Ok, ¿quién lee los comentarios? Yo aquí tengo un comentario de Gaby que dice, jajaja, dice, que no puede porque estaba Lauti enfermo y va al médico. Después, déjame ver, hermano dice, semilla de quebrancho engendra quebrancho. Ya, que cuando traemos un problema familiar del pasado, engendra otro ser con tal dificultad, me imagino que con tal problema, me imagino que debe referirse a eso, como que se trae. Dice Selene, hola, abrazo chicas, con mucho cariño. Dali Galarza, saluda. Ese es Huguito. Es Hugo Galarza, saluda y nos manda un gatito hecho bolas con un estambre. Sí, estamos igual. Lo está viendo. Lupita Sánchez lo está viendo. Viridiana. Hola Cele, hola Vivi, hola Brenda. Dice Cintia que se perdió el inicio, pero nos ve ahora. Era el mismo con 8, no te has perdido mucho, era igual de con 8 estaba. Era lo mismo. Dice Gaby que pobres ratitas, muy interesante el dato que arrojó. Yolanda Reyes lo está viendo. Dice Yolanda, hola hermosas, mi corazón con ustedes, estoy en la antesala de mi sesión. Dena, Esma, hola hermosas hermanas. Hola Dena. Hola Dena. Canceló, nos dice el doc, perdono y entrego. Sí. Se tiene que es como recapitular, ¿cierto, Miyali? Es como recapitular. Sí, yo creo que este próximo sábado recapitulamos
Algo interesante. No, ojalá puedas, no, necesito recapitular. Necesito recapitularme toda mi vida. De este sábado. Así que un nuevo perdón que nos hace falta. Y la práctica de pasos también va a estar buena, va encaminada a eso mismo. Le sigo, dice Gaby. Como dijo Huguito el domingo, si sentimos en soledad, abandono, trabajamos sobre la soledad estando solos, aunque no podamos dar con el origen de esa herida. Es lo que yo también comentaba, ¿no? No siempre podemos tener esa información, ¿no? No, ni el acceso a recibir una terapia. Entonces, ¿qué nos queda? Usar nuestras propias herramientas, el perdón y el conocimiento que podamos tener de momento, que es el perdón. De una u otra forma es el perdón de nuestros antepasados, hacer esa pequeña oración que incluya a nuestro padre o a nuestra madre, a nuestra abuela, en donde le declaramos el amor y los honramos, pero que les decimos también que no podemos seguir arrastrando todo ese dolor, pero que igual lo aceptamos como ser parte de su familia. Hay varias herramientas en donde, a pesar de no tener la posibilidad de llevar una terapia de constelaciones o una terapia psicológica o una terapia XXX de las tantas que hay ahora, que ayudan montones a darnos cuenta de cosas que antes simplemente no existe y listo, pues ahora tal vez no será tan perfecta y maravillosa, pero hay muchas herramientas que podemos encontrar y usar. Así es. Les sigo, sí, bendecirlos y honrarlos a todos, se refiere a los antepasados, ¿no? Dice Gaby, muy asertivo lo que decís, Marulín. Dice Gaby, no sos malita para entender a Jenny, esa es la inseguridad de nuestros personajes. Lo entendemos en el corazón, no con la mente. Eso dice. Y dice, el sábado conectar las 4 a leer el dejar ir, Yali. No debe tener buena señal Yoli porque está en sala de espera. Ah, ok. Luego dice, ella es Victoria. Hola, hermosas hermanitas, qué gusto verlas juntas. Brenda Wilson. Hola, mi Brenda. Mireya Glaston dice, hola, hermosas hermanitas, cada vez que las escucho me siento más identificada a lo que estoy atada por años. Sí. Dice ella. Brenda, al fin. Se nos quedó pegada Marulín. ¿Qué es lo que dice? Lee el mensaje de Brenda. Dice, al final del camino todos somos inocentes. Sí. Ah, ya. Sí. Bueno, chiquillas, gracias por acompañarnos todo este ratote, porque este capítulo estuvo largo y difícil. Claro, sí. Yo me rompí la cabeza queriéndolo corregir y al final preferí mejor leer el otro. Sí, yo también. Lo que pasa es que en la tablet o en la compu a veces con un dedazo se le pasa a uno la página y quedó quién sabe dónde y entonces es otro enredo. Entonces no sé qué enredo prefiero, si el que leo y no entiendo o el que entiendo pero se me pasa y luego ya no lo encuentro. Bueno, en fin, como sea, como nos salga. Ahí vamos entendiendo un poquito a poco cómo es. Poco a poco vamos comprendiendo el mensaje del libro. Sí, ahí se va entendiendo. Gracias, chiquillas, por acompañarnos. Gracias, Jenny. Gracias, Marulín. Gracias, Yali. Lo mismo que estamos aprendiendo. Todos somos todo eso que pasó está sucediendo en el mismo momento aquí y ahora. Y nosotros somos las representantes o la consecuencia de todo eso, y eso es lo que hay que observar, ¿no? Al final. Qué bueno tenerte, Marulín. Sí, total. Tan bella.
Está bueno, linda. Bueno, chicas, Un gustazo. Muchas gracias. gracias a todas. Gracias por la invitación nuevamente. Las amo y Dios las bendiga. Chao, chao. Gracias, hermanitas. Chao.